Hay algo curioso que ocurre con el dinero. Pasamos gran parte de nuestra vida trabajando por él, preocupándonos por él y tomando decisiones importantes alrededor de él. Pero muy pocas personas llegan a entender realmente cómo funciona. Y no me refiero a la definición típica que aprendemos en el colegio. No hablo de frases como «el dinero sirve para comprar cosas» o «el dinero es un medio de intercambio». Hablo de entender las reglas invisibles que están funcionando cada día alrededor de nosotros. Porque existe una diferencia enorme entre utilizar dinero y comprender cómo se mueve realmente. Piénsalo un momento. Desde pequeños nos enseñan a estudiar, encontrar un trabajo, conseguir un sueldo y repetir el proceso durante décadas. Pero casi nadie se sienta contigo para explicarte cómo funciona el juego completo. Nadie te explica por qué algunas personas parecen trabajar sin parar y aún así sienten que nunca avanzan. Y tampoco te explican por qué otras personas, sin parecer extraordinarias, construyen estabilidad financiera con el paso de los años. La primera idea importante es esta. El dinero no es riqueza. Parece extraño escuchar esto, pero el dinero y la riqueza no son exactamente lo mismo. El dinero es una herramienta. La riqueza es aquello que produce valor, incluso cuando tú no estás trabajando. Imagina dos personas que ganan exactamente lo mismo. Las dos reciben 2.000 euros al mes. La primera utiliza prácticamente todo para mantener un estilo de vida cada vez más caro. Cambia el coche antes de tiempo. Compra constantemente cosas nuevas. Paga varias suscripciones. Financia compras pequeñas. Hace gastos impulsivos. La segunda persona vive de una forma razonable y utiliza una parte de sus ingresos para construir algo que pueda crecer con el tiempo. Las dos ganan lo mismo. Las dos reciben exactamente la misma cantidad de dinero, pero están construyendo vidas completamente distintas. Y aquí aparece algo que la mayoría nunca se plantea. Los ingresos por sí solos no solucionan problemas financieros, porque muchas veces no es cuánto ganas, es cuánto conservas. Y sobre todo, ¿qué haces con lo que conservas? Porque puedes aumentar tus ingresos y aún así sentirte atrapado. De hecho, esto ocurre constantemente. Hay personas que duplican su sueldo y unos años después siguen sintiendo exactamente la misma presión económica. ¿Por qué? Porque cada vez que aumentaron sus ingresos, también aumentaron sus gastos. Más restaurante, más compras, más comodidad, más pagos mensuales. Y sin darse cuenta, construyeron una situación donde necesitan ganar más simplemente para mantener lo que ya tienen. A esto muchas personas lo llaman inflación del estilo de vida. Y es una de las trampas más silenciosas que existen. Porque al principio parece una recompensa. Trabajas más, ganas más y te das algunos caprichos. El problema aparece cuando esos caprichos dejan de ser ocasionales y se convierten en obligaciones permanentes. Una suscripción más no parece gran cosa. Una cuota más tampoco. 100 euros aquí, 30 euros allí, 70 euros en otro sitio. Separados parecen pequeños. Juntos pueden convertirse en cientos o incluso miles de euros al año. Y entonces aparece una pregunta incómoda. Si mañana dejaras de recibir tu salario durante varios meses, ¿podrías mantener tu estilo de vida? La mayoría de personas descubre que la respuesta es no. Y aquí aparece uno de los problemas más grandes. La falta de margen. Porque cuando todos tus ingresos están comprometidos, empiezas a perder algo mucho más valioso que el dinero. Empiezas a perder libertad. Porque si dependes completamente de cada salario para sostener tus gastos, empiezas a sentir presión constantemente. Te cuesta cambiar de trabajo, te cuesta decir no, te cuesta emprender, te cuesta asumir riesgos, te cuesta parar. Y no porque seas incapaz, sino porque tu estructura financiera no te deja espacio. Ahora piensa en algo. ¿Por qué es tan fácil terminar ahí? Porque vivimos rodeados de mensajes que empujan continuamente hacia el consumo. Todo el tiempo recibimos estímulos, publicidad, redes sociales, ofertas, descuentos, influencers, mensajes que nos dicen que necesitamos algo nuevo. Y poco a poco empezamos a confundir necesidades con deseos. Hace muchos años comparabas tu vida con unas pocas personas cercanas.
Hoy puedes compararte con miles en cuestión de minutos. Abres el teléfono y ves viajes, casas enormes, coches espectaculares, relojes, restaurantes, vacaciones. Y aunque racionalmente sabes que muchas veces solo ves una pequeña parte de la realidad, algo dentro de ti empieza a pensar, quizás debería tener eso también. Pero hay algo que nunca aparece en una fotografía: las cuotas, las deudas, la ansiedad, las tarjetas de crédito, las preocupaciones. Porque muchas personas no compran cosas porque puedan pagarlas. Las compran porque pueden pagar una cuota mensual. Y son dos cosas completamente diferentes. Una cuota pequeña puede hacerte pensar que algo es accesible, pero varias cuotas pequeñas pueden convertirse en una carga enorme. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas. No porque ganen poco, sino porque construyen lentamente una estructura demasiado pesada. Mientras tanto, las personas que entienden mejor cómo funciona el dinero suelen utilizar las mismas herramientas de forma distinta. La diferencia muchas veces no está en cuánto dinero tienen. La diferencia está en cómo lo utilizan. Una persona pide dinero para comprar algo que pierde valor. Otra persona utiliza dinero para adquirir algo que genera ingresos o aumenta su valor con el tiempo. La herramienta puede ser la misma, pero el resultado puede ser completamente diferente. Y aquí aparece otro concepto extremadamente poderoso: el tiempo. La mayoría de personas subestima completamente lo que pueden hacer pequeñas decisiones repetidas durante muchos años. Porque los grandes resultados rara vez llegan de golpe. Llegan lentamente. Un ahorro constante. Una inversión mensual. Un pequeño aumento de ingresos. Una reducción de gastos innecesarios. Nada parece espectacular al principio, pero los años transforman pequeñas acciones en diferencias enormes. Y este es probablemente uno de los mayores errores que cometemos. Queremos resultados inmediatos. Queremos cambiar nuestra situación rápidamente. Queremos ver grandes diferencias en pocos meses. Pero el dinero normalmente funciona de otra forma. Funciona como plantar algo. Durante bastante tiempo parece que no ocurre nada. Y entonces empiezas a notar cambios. Y después esos cambios empiezan a crecer cada vez más rápido. La mayoría abandona justo antes de llegar a ese punto. Porque el progreso lento es aburrido. No genera emoción. No genera historias espectaculares. No genera titulares. Pero suele ser lo que funciona. Y aquí quiero que entiendas algo importante. Comprender cómo funciona el sistema no significa escapar completamente de él. No significa que mañana dejarás de trabajar. No significa que te convertirás en millonario. Lo que significa es algo mucho más importante. Dejas de jugar sin conocer las reglas. Empiezas a tomar decisiones conscientes. Empiezas a preguntarte si realmente necesitas algo antes de comprarlo. Empiezas a construir margen. Empiezas a utilizar el dinero como una herramienta. Y poco a poco ocurre algo muy interesante. El dinero deja de controlar tantas decisiones de tu vida, porque empiezas a tener opciones. Y las opciones generan tranquilidad. Al final, la verdadera riqueza no consiste en tener el coche más caro, ni la casa más grande, ni el reloj más caro. La verdadera riqueza es tener la capacidad de decidir. Decidir cómo utilizas tu tiempo. Decidir dónde trabajas. Decidir con quién quieres trabajar. Decidir cómo quieres vivir. Porque cuando el dinero trabaja para ti, deja de ser una fuente constante de estrés y se convierte en algo mucho más poderoso. Se convierte en libertad. Y eso probablemente vale mucho más que cualquier cifra que puedas ver en una cuenta bancaria.